Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Mr. Kenny. El día de hoy voy a estar haciendo un programa muy interesante porque tengo un invitado internacional. De hecho, nunca había tenido un invitado fuera del país. Siempre que hago estos programas, pues una de las cosas que hacemos es contactar a estas amistades que vamos teniendo nosotros, pero el día de hoy me logré contactar, bueno, la semana pasada me logré contactar con un youtuber el cual vi sus videos de YouTube, me edificaron mucho a mí, mi vida personal, este camino de espiritualidad, y aparte de eso, yo creo que él es parte de un grupo que yo creo que muchas personas tienen bastantes preguntas al respecto. Estaba hablando con él, de hecho, acerca de una película muy famosa, El Código Da Vinci, que yo creo que muchas personas, su conocimiento del Opus Dei pasa precisamente acerca del Código Da Vinci. Y entonces el día de hoy voy a hablar un poco acerca de cómo es eso de raptar cardenales, qué armas usa él. No son bromas, nada que ver, sino que el día de hoy vamos a estar charlando con Edgar, que tiene un canal de YouTube que se llama Numerario de Barrio. Y justamente para eso quiero que cada uno de ustedes que nos están viendo en esta noche, pues dejen su like, y aparte de eso, que nos ayuden dando el botón de compartir para llegar a más y más personas, porque vamos a estar hablando acerca de cómo vivir un camino de santidad a través de lo ordinario. Edgar, buenas noches, muchísimas gracias por haber dicho que sí a esta invitación, por estar platicando aquí conmigo y pues básicamente por este rato de conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Jenny, muchísimas gracias por haberme invitado más bien. Es que estoy pues, bastante contento por esta invitación. Como te lo dije hace rato, probablemente es la primera que voy a estar participando. Ya me di cuenta porque tampoco lo sabía que era pues el primer invitado internacional, así que pues como más cosas de las que pudiera imaginarme. Así es, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos estás dedicando a cada uno de nosotros. Así que si ustedes tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta que quieran dentro de todo esto que vamos a ir conversando, pues pueden dejarlo en los comentarios y yo ahorita los voy leyendo también para ir platicando no solo con Edgar, sino también con todos ustedes. Edgar, pues obviamente te he invitado aquí por una palabra muy clave, es la palabra de numerario. Yo creo que cuando a todo el mundo le dicen numerario, pues se nos vienen las matemáticas un poquito a la mente, y es el hecho de qué significa un numerario, qué es un numerario, es porque eres catedrático de matemáticas o algo por el estilo. Yo creo que igual si la gente no conoce, pues dentro de la iglesia existe una partecita que se llama el Opus Dei, y los miembros del Opus Dei pues pueden ser, dentro de los varios que hay numerarios o son supernumerarios. Casi siempre la gente dice, bueno, supernumerario significa que es más padre, pues como Superman, y pues, nada que ver, no, simplemente se llaman pues así, pues porque así le puso el fundador, pero sí, nada que ver ni con Superman, ni con números, ni con matemáticas, sino que más bien pues es toda una relación con Dios. Una relación con Dios, muy interesante. Te cuento que nos están viendo desde Colombia, nos está viendo Karina, y también Iván nos está saludando desde Colombia. Iván Mauricio, un saludo para ti también, y Karina Pugliese, espero yo que haya dicho bien el nombre, pero muchísimas gracias por esta sintonía que estamos teniendo. Edgar, un poquito algo así como de todas las cosas que tú platicas en tu canal, y es el hecho de que te dedicas a contestarle dudas, a contestarle preguntas a las personas acerca de tu vocación. Y el ser numerario, pues no es de que tú llegues a un club juvenil de que, oye, pues ¿dónde me apunto? ¿No? O sea, sonó padre, hay una conferencia con el numerario barrio, yo tengo que ser un numerario. Pues digo, no se trata de eso, sino que es una vocación que al fin de cuentas Dios te da. En mi caso así la recibí, y pues ya está. Digo, un poquito esa es la vocación a grandes rasgos. ¿Y qué consideras, Edgar, que hace distinto una vocación a ser numerario a una vocación otra cualquiera, como la parte sacerdotal o el ser, qué sé yo, un misionero o algo por el estilo? O sea, ¿qué diferencia ves tú, o qué carisma en específico le ves tú al hecho de ser numerario? O sea, ¿por qué numerario y no ser otra cosa? ¿Por qué el hecho de ser numerario para ti en tu caso particular? Sí, fíjate que en mi caso particular, a mí, en mi familia no es que seamos muy católicos, pero sí nos enseñaron un poquito el tema del respeto hacia el sacerdocio. Entonces, yo siempre crecí pues,
con esa idea, ¿no? Pues respetando al sacerdote, pues hablando de lo de usted siempre. Y no es que haya tenido siempre la inquietud de ser sacerdote, simplemente pues me hacía algo muy padre, muy respetuoso, pero nunca pensé en ser sacerdote, ¿no? O sea, hoy en día sigo sin pensarlo. Lo que sí es que conforme fui creciendo y conocí el Opus Dei, me di cuenta que podía pues dedicarme a mi trabajo profesional y ser santo en medio del mundo, pues ofreciendo mi trabajo profesional. Entonces, en cuanto me di cuenta que podía como que hacer las dos cosas, santificarme con mi trabajo y estar cerca de Dios, dije, esto es realmente pues, lo que había querido conocer desde siempre y que por azares del destino no lo había conocido hasta que Dios me puso ese camino a los 17 años y lo seguí. Te voy a leer un mensaje que se me hizo muy padre y me decía que, oye, estimado, soy de Argentina, de Buenos Aires, me dice, soy seminarista, pero, dice, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo santificarme en el trabajo si yo como seminarista no trabajo? Entonces, no le he contestado porque me la acaba de mandar hace unos momentos, pero se me hizo muy padre y dije, creo que es el momento perfecto porque la santificación del trabajo, pues no se refiere a simplemente de que, pues bueno, voy a estar trabajando, pues no sé, Sí. en la obra, en la construcción, en la escuela, sino que es un poquito más allá, ¿no? Digo, todo el trabajo que tú hagas en el día a día, pues esa es una manera de santificarte. El Papa escribió pues, una carta bastante padre, que es la santidad de la puerta al lado, que así le llama el Papa, y a mí se me hace muy padre, ¿no? Porque dice, una señora a lo mejor pues en su casa no trabaja, pero pues si le preguntas a ella, trabaja cuidando a los niños, trabaja Sí. yendo al súper, trabaja llevándolos a la escuela, entonces dices, pues todo eso es una manera de hacerse santa en medio del mundo, ¿no? Entonces, aunque no tiene un trabajo que a lo mejor le paguen monetariamente, pero pues es eso, ¿no? En el caso del seminarista, pues a lo mejor su trabajo de ese momento, pues es estudiar, ¿no? Entonces, estudiando, pues le ofrece ese trabajo a Dios y el que es estudiante y está en la prepa, en la universidad, en lo que sea, pues realmente también es ofrecerle ese trabajo a Dios, que por supuesto que Dios sí lo toma en cuenta, lo valora muchísimo y es la manera que te vas a hacer santo, ¿no? Yo creo que una de las cosas, y me gustaría comenzar a charlar contigo acerca de eso, es el hecho de que muchas personas piensan o creen que hay una como dicotomía a la hora de vivir, ¿no? Y es, o me dedico a las cosas de Dios o me dedico a mis cosas, pero muy pocas personas logran como comprender el hecho de que no existe, ¿no? Una como división, ¿verdad? O de que te dedicas a estar rezando todo el día o te dedicas a hacer las compras del supermercado, a hacer mandados en el banco o algo por el estilo, y vemos como la santidad directamente proporcional a la cantidad de oración que una persona puede llegar a hacer, ¿no? O a las obras que a lo mejor una persona puede hacer. Y entonces, ¿qué opinas tú, Edgar, al respecto acerca de que a veces en el mundo de hoy hemos perdido, ¿no? Ese como poder llevar nuestros ambientes naturales a un plano un poco sobrenatural, eso de ofrecer al trabajo, por ejemplo, tú has mencionado ahorita ofrecer el trabajo a Dios. Pero, ¿y eso cómo se hace? Pues, o sea, es que yo tengo que leer alguna oración, una tarjetita o algo por el estilo, tengo que ir a misa todos los días y depositar ahí como un checklist de las cosas que hice y, Señor, mira, aquí está, esto te lo ofrezco. ¿De qué manera funciona eso que nos acabas de decir? O sea, yo siempre traigo conmigo, aquí lo traigo en el escritorio, pues una crucecita y lo que Ajá. hago es eso, o sea, cuando me pongo a trabajar, pues saco el crucifijo, pues a veces le doy un beso, lo que hago es eso, no sé, realmente pues besar el crucifijo, ponerlo al lado y cuando esté trabajando y me canso, pues lo volteo a ver y digo, bueno, pues tengo que seguir trabajando. Yo creo que también pasaría mucho por el hecho de hacer las cosas por amor, ¿no? Hacer las cosas con cierta intencionalidad, ¿verdad? No es un simple checklist, sino al fin y al cabo es fomentar una relación con Dios, pues a través de nuestro trabajo, que es perfectamente compatible, ¿no? Estar haciendo una hoja de Excel, ¿verdad? Y pues a la par sentir que yo tengo a Dios y que esto que estoy haciendo pues realmente importa, ¿verdad? Porque tiene un impacto social, porque tiene un impacto sobre las demás personas, ¿no? El simple hecho de dar a lo mejor una mía extra para que otra persona no le toque hacer algo en concreto, ¿no? Y pues es atender a ese hermano, ¿no? Me acuerdo mucho una anécdota que me contaron del Papa Francisco, que él se levantaba como una hora o 30 minutos antes que el resto de sus hermanos sacerdotes para
creo que era para lavarles la ropa o recogerles algo en específico, ¿no? Para que no les tocara a ellos hacerlo. Pues al fin y al cabo era un servicio a sus hermanos, pero sin duda alguna me parece a mí que lo hacía por amor a Dios, ¿verdad? Y por amor a esas personas. Y me encanta mucho, yo creo que todos deberíamos ya estar tomando nota. Creo que es un muy buen tip ese el tener un crucifijo en nuestros escritorios y pues dedicarle un beso, ¿no? Especialmente tú cuando decías ahorita de que estabas cansado o algo por el estilo, volteabas a ver, y yo creo que si había alguien que estaba cansado y tenía todo el derecho de quedarse tirado ahí en la calle, ¿verdad? Para no llegar a culminar esa obra redentora, era Jesús. Yo creo que si había alguien que tenía permiso de quedarse ahí tirado, era él. Y yo creo que tú hasta cierto punto tomas a Jesús, ¿verdad? Como modelo y como ejemplo para poder seguir avanzando en esto. Con esa idea de hacer las cosas bien y terminarlas, pues creo que sí tenemos el modelo que es Jesucristo y pues muchas veces te puedes fijar en algún santo que pues dices, ver a Jesús y ver todo lo que hizo lo vemos a veces inalcanzable, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos, ¿no? A San José María, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Carla Putin, ¿no? O sea, un niño que tiene, ni siquiera llegó a su mayoría de edad, primer santo de jeans, que dices, qué padre, y sí se puede ser santo, ¿no? Ahora sí que es la cosa de querer hacerlo. Y pues no es por querer imitar a una persona físicamente, sino que simplemente, pues es como que el camino que ya tenemos trazado, que nos dijeron está bastante fácil, pues es seguirlo. Edgar, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero yo siempre he dicho que a lo mejor esos grandes santazos de renombre, ¿no? Como lo que tú me acabas de mencionar, San Martín de Porres, estás hablando de una persona que levitaba, ¿no? Y a veces entraba como en éxtasis y por eso se metía ahí como debajo de una escalera todo encerradito. Estás hablando de un San Francisco de Asís que hacía curaciones, ¿no? Y que inició pues todo un gran movimiento, una orden y así. Yo siempre he dicho que a lo mejor estos grandes santos que en efecto son grandes ejemplos para nosotros, pero yo creo que para la mayoría de las personas nos tienden a arruinar un poquito la percepción de lo que es la santidad, porque muchas personas dicen, no, es que yo jamás voy a poder ser como San Francisco de Asís, pues a mí ningún crucifijo me ha hablado, ¿no? Para revelarme cuál es la voluntad del Señor, a él le habló el Cristo de San Damián y cosas por el estilo, entonces dicen, no, yo no he levitado, yo no tengo el don de bilocación, yo no he hecho esto, lo otro, y cuando comenzamos a comparar nuestras vidas con las vidas de estos santos que inclusive tenían como unas mortificaciones súper enormes, ¿verdad? Recuerdo mucho, tú mencionaste a Santo Domingo Sabio, de hecho su director espiritual, San Juan Bosco, le reprendí y le decía, mira, vas a dejar de ser ayuno porque estás matando tu cuerpo, pues, o sea, estás castigándolo demasiado severamente. Y entonces cuando uno se compara con este tipo de santos, uno dice, no, definitivamente la santidad no es para mí. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos tratar de decir, ok, sí es posible sin la necesidad de compararnos con estos santos que ellos estaban viviendo la vida que el Señor les había encomendado? Y creo que ese es uno de los más grandes mensajes del Opus Dei y es, ¿querés ser santo? Viví tu vocación a plenitud, ¿no? Si te ha tocado ser arquitecto, pues sea arquitecto y sea un buen arquitecto y apórtale a la sociedad por amor a Dios y por amor también a las demás personas. Y antes de que me contestes esto y me des tu opinión, te quiero decir que ya tenemos dos deudas. La primera se la debemos a Olga, porque me vas a contestar también cómo es el ambiente de vivir con un sacerdote. Y Siervos de María me dice, ¿cómo puedes ser sacerdote del Opus Dei? Ya ves, yo creo que ya estamos pescando sacerdotes para el Opus Dei. Mira, dice Carpinte Wood, saludos desde Guadalajara. Karina nos dice, todos los santos comenzaron siendo como cada uno de nosotros. Karina, muy bien, me dejas tus datos y te invito para el otro programa. Y Karina luego se corrige ella solita, Santos, dice. Muy bien, hoy sí, Edgar, dime ahí qué te parece un poco acerca de esto que yo acabo de decir. ¿Yo dije alguna herejía o no? ¿O soy bien? ¿Qué piensas tú? Creo que hasta el momento no has dicho ninguna, ¿eh? Todo está bien. ¿Qué pienso yo? Número uno, que creo que sí, ¿no? Digo, hay veces que vemos como esos santos un poquito, pues, lejanos. El hecho de decir, bueno, San Juan Bosco, ¿no? O sea, que San Juan Bosco, pues tenía el don de poder estar en dos lugares a la vez. Sí. Y dices, pues no, o sea, en la vida, o sea, si puedo coger mi cuarto y puedo hacer la casa de mi mamá, pues creo que sí, si nos comparamos con esos grandes santos, pues lo vamos a ver súper lejos, súper difícil, pero hay un librito que sacó San José María, se llama Camino, es un librito que viene en 999 puntos. Yo cuando lo leí, cuando me lo regalaron, la verdad es que yo no conocía nada del Opus Dei,
Y yo le dije, pues mira, pues un librito con unas frases bonitas, ¿no? Y me dijeron, pues no, o sea, no son frases bonitas, son frases para hacer oración. Y ahí dentro de una de esas frases hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que es, o sea, si quieres ser santo, o sea, cumple tu deber de cada instante. Y yo creo que esa es la santidad. O sea, Dios, ¿por qué me puso a mí siendo numerario? Pues bueno, debe cumplir mi deber como numerario en cada momento, ¿no? O sea, tú, Kenny, como profesor, pues debes de cumplir tu deber de cada instante, pues en tu matrimonio, y también en la escuela, ¿no? O sea, revisando bien los exámenes, Sí. haciendo bien los trabajos, dando bien las clases, preparando las clases. Entonces, a ver, cada uno de nosotros, pues tenemos que hacer, pues cumplir el deber de cada instante. Yo creo que si realmente hacemos eso, pues vale la pena. Cuando empezamos a leer biografías de santos que levitan, sí está muy cañón. Y creo que eso que me estás diciendo, Edgar, también es otra de las cosas que tenemos tantos santos que han sido sacerdotes, que han sido religiosos, que casi pareciera que para llegar a ser santo yo necesito ser sacerdote o necesito ser religioso, ¿no? Porque es claramente lo que tú estás diciendo. O sea, entro a una iglesia y dentro de los santos, pues no hay ningún vato, ¿no? Con chores Sí, o con jeans o con camisa ni nada por el estilo. Y uno dice, no, pues sí, no, yo aquí vengo como en otras ligas. exactamente. Ya me acordé de lo que te iba a contar. Justamente con esa idea, cuando empezamos a leer biografías de santos, pues bastante humanos, o sea, los lees y dices, pues yo puedo ser como él, ¿no? Hay un Sí, libro, digo, voy a hablar gente del Opus Dei, pues porque es el medio donde me desenvuelvo, pero hay una beata, que es Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe Ortiz, que pues ahorita ya es beata, ¿no? Pero Sí. entonces sacaron todas las cartas que le escribía a San José María y cuando las empiezas a leer, dices, no inventes, o sea, era una persona humana. Y cuando ves eso, o sea, te llenas muchísima ilusión, como dices, bueno, pues yo también puedo, ¿no? Por ejemplo, a ella la mandaron de España a vivir a México, entonces pues ella llegó siendo la española, vengo aquí a México, vengo a conquistar a todos los aztecas, pero luego le manda una carta a San José María diciéndole pues que tiene mucha envidia, pues porque ella pensó que iba a ser la jefa y llegó y ella no era la jefa. Segunda carta, ya lo pensé bien, ya lo llevé a la oración y me di cuenta que me falta humildad, entonces pues perdón, pero pues quiero ser una persona muy humilde, mándeme su bendición. Cuando empiezas a leer esas cosas te das cuenta pues que son gente muy cercana. Cumplir tu deber de cada instante se me hace muy padre. Hay una anécdota de San Juan Bosco que a mí me encanta, pues está San Juan Bosco, llega con 5 niños y entre esos está Domingo Sabio. Entonces pues le va preguntando a uno de que, oye, pues a ver, ¿tú qué eres en ese momento si te dijeran que te fueras a morir? Y así se le fue preguntando a cada uno y todo el mundo tenía que hacer cosas distintas a lo que tenía que hacer en ese momento. Y cuando va con Domingo, le dice, oye Domingo, si te fueras a morir en este momento, ¿qué harías? Y contesta, seguiría jugando canicas. Y dice, o sea, qué fregón, pues porque realmente es eso, no ser el momento de jugar y el cuate estaba jugando. Si era el momento de hacer tareas, pues el cuate estaba haciendo tareas. Si era el momento de estar con sus papás, pues estaba con sus papás y no estaba con el celular, porque no existe celular. Pero si era el momento de estar pues haciendo otra cosa, pues el cuate sabía que estaba haciendo eso y se lo estaba ofreciendo a Dios. Y yo creo que esa es la parte de la santidad, ¿no? Y la santidad y también como que leer estas partes humanas de los santos, no esos libros que nos han contado por historias, pues que sí sea un santo inalcanzable, que lo hacen pues a lo mejor para exultar sus virtudes que tenía, pero a veces que lo levitan tanto, pues que lo parece que es inalcanzable. Entonces creo que leer una persona pues bastante cercana, pues nos llena de muchísima ilusión y de ganas de ser como él. Sí, creo en efecto que pues el Opus Dei ha venido a regalarnos esa cercanía con lo ordinario, ¿no? Por lo que yo te decía, que a veces muchos tenemos en la mente el hecho de que para llegar a ser santos, pues tengo que irme a meter a un seminario, ¿verdad? O tengo que pertenecer a una orden religiosa y es algo así como escoger, ¿verdad? Bueno, entre llevar o mi vida o tratar de dedicarme a cosas de Dios que pues que me van a llegar a ser santo. Yo quiero relacionar la pregunta que me estaban haciendo, que me la debes, y es el hecho de cómo te ayuda a ti a vivir con sacerdotes, porque tú vives con sacerdotes, ¿cierto? O sea, tú vives ahí en una residencia con uno o con varios sacerdotes. Y Olga me pregunta, ¿cómo es eso de vivir con sacerdotes? Yo no tengo ni la menor idea, no vivo con sacerdotes, vivo con mi esposa. Fríamente digo que no se siente nada, ¿no? Pues es una persona, al fin de cuentas, pues común y corriente, pues te enojas igual, le gritas, te grita, se Sí. enoja, pues porque
tu coche, a veces que llego con las prisas y dejo mi coche atrás del suyo y se enoja, es que tengo que salir y pues ahí voy por él, ¿no? Entonces creo que es un encuentro pues así tan cercano que a veces como que no es esa diferencia. Oye, ¿qué ventajas tiene vivir con un sacerdote? Pues muchísimas, pues porque en el momento de la confesión pues puedo acudir en cualquier momento a la confesión. Cuando van mis amigos a mi casa, es de que, oye, ¿me puedo confesar? Y yo, pues hay 4 padres, déjame decirle a cualquiera, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, pues buscar el tema de la confesión. Ok, Olga, contestada tu pregunta y me hicieron también la pregunta, alguien aquí, Siervos de María, me dice, ¿cómo se puede ser sacerdote del Opus Dei? Ok, el Opus Dei, su principal filosofía, misión, espiritualidad, pues es santificarse en medio del mundo con la vida ordinaria. Y muy poquitos, el 2% de todo el Opus Dei, se terminan haciendo sacerdote. Entonces, la misión de un numerario o el paso final no es sacerdote, pero la gente piensa como que es un paso previo a ser sacerdote, o la respuesta más certera es, si alguien se quisiera ser sacerdote, si es sacerdote, sí se puede. Si no es sacerdote, pues yo creo que el camino es para irse al seminario, pues con la diócesis, y siendo ya sacerdote se puede hacer del Opus Dei, pero ahora sí que lo padre del Opus Dei es que caben muchísimas personas. Que es súper interesante saber que hay cabida para todos, ¿verdad? O sea, que no es como un culto Una elitista, ¿verdad? De que sí. solo unos cuantos nada más, sino que está abierto para todos. Olga dice, siento que a los numerarios en general no les encanta mostrarse como tal en redes sociales. Está cool que te animes a predicar así. Déjame decirte que para mí fue una total y rotunda sorpresa el haber encontrado tu canal en YouTube y que haya sido tan abierto al respecto de todo. ¿Qué piensas tú acerca de esto de las personas que expresan su fe de una manera como muy visible o bien visible y a veces pues hay como un testimonio que no respalda, ¿no? Esa visibilidad que a veces pudieran llegar a tener, ¿no? Alguna persona que pudiera tener un crucifijo, ¿no? Pero luego a lo mejor su forma de hablar, su forma de actuar y otras cosas como que no van respaldando un poco, ¿no? Más bien van como desprestigiando un poco. Hay una frase que a mí me encanta, que es, fray ejemplo es el mejor predicador. Entonces, Oh, si realmente quieres pues, enseñar algo, pues predica con el ejemplo, ¿no? O sea, y yo creo, y yo voy más por ese lado, no sé, ser una persona común y corriente, una persona normal, hacer las cosas bien, hacer tu trabajo, hacer apostolado, ir a misa. Entonces, creo que es la mejor manera que puedes evangelizar. Entonces, digo, creo que tan mal está, pues, una persona que está de un extremo, del otro extremo, creo que lo mejor del mundo, pues, es ser personas comunes y corrientes, como lo fue Jesucristo. Jesucristo no llamó la atención. De hecho, pues, tan era así que les llamaba la atención a la gente, ¿no? O sea, no es Jesús, el hijo de José el carpintero, o sea, se les llamaba la atención que hizo, o sea, es en serio que este vato el que está haciendo sea él, o sea, me llama muchísimo la atención eso. Edgar, ¿y qué opinas tú de las personas? Me llama mucho la atención porque lo mencionaste así como muy de paso. Y es el hecho de todas aquellas personas que se retiran de la iglesia o que dejan de asistir o pasa algo en sus vidas, ¿no? Por el simple hecho de algún antitestimonio que han visto, ya sea en personas que van a la iglesia o simple y sencillamente algún sacerdote o alguna pastoral los trató mal o algo por el estilo. ¿Nos puedes comentar al respecto, ¿no? A todas estas personas que a lo mejor tuvieron algún encontronazo con alguna persona dentro de la iglesia y dicen, pues me retiro de la iglesia. Sí, yo creo y yo pienso, te respondo con un video que hice de 3 puntos. O sea, punto número 1, que no valoran lo que están perdiendo. Sí. Porque, o sea, si realmente sabes lo que es Jesús, sabes lo que es la Eucaristía y sabes lo que realmente se está viviendo en ese momento, pues aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, pues no te vas a ir, ¿no? Entonces yo digo que número 1, pues es que no conocen realmente pues, todo lo que es la iglesia. Si llegaran a conocer la iglesia, pasamos al punto número 2, que yo creo que muchas veces puede ser que esas personas estén buscando un pretexto para irse. No, es que la iglesia no me deja, está bien, ¿no? Buscas un pretexto porque yo creo que la gente no acepta sus errores. Entonces no te van a decir, no, pues me voy a alejar yo de la iglesia porque, pues soy, no sé, O sus una persona. caprichos. Sí, o sea, son caprichos o me quiero portar mal y pues si voy a la iglesia no me puedo portar mal, ¿no? Pues porque sería un descarado. Entonces, pues mejor digo que el padre un día dijo algo y pues ya tengo el pretexto perfecto para excusarme ante la sociedad. Entonces, primer punto, que conozcas y que sepas realmente lo que estás valorando, o sea, lo que es la iglesia, lo que son los sacramentos. Cosa número 2, que tengas una vida coherente dentro y fuera de la iglesia.
Y la tercera cosa, que al fin de cuentas, si sabes lo que es la iglesia, si tienes una vida coherente fuera y dentro de la iglesia, pues el tercer paso va a ser muy natural porque te da lo mismo si tienes ganas o no tienes. Me parece súper excelente. Ya para ir culminando, si tienen alguna consulta o algún otro mensaje, aprovechamos y lo vamos leyendo ahorita en la despedida que vamos a ir haciendo. Edgar, de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación. Han sido varias personas las que han estado conectadas durante toda esta hora con nosotros. Creo yo que hemos logrado poner un contenido de valor aquí a todas estas personas que nos están viendo. Edgar, algunas palabras así de despedida que nos puedas regalar como para santificar nuestro día a día, nuestros trabajos, algún tip en específico, algo con lo que nos podamos quedar de todo esto. Si hay algo que nos tenemos que acordar, ¿de qué es? Pues a ver, tú me dices eso, pero yo quiero cerrar con otra cosa. A ver, dime. Yo creo que cerrar, yo creo que puede ser eso, ¿no? O sea, que nos quede muy claro el tema de cumplir tu deber de cada instante. Y otra frase que también decía San José María, que no la dije, pero es, si quieres ser fiel, haz las cosas por amor. Entonces, a ver, si me cuesta trabajo algo, pero quieras, a ver, pues ponle amor en todas las cosas, ¿no? Amor en el matrimonio, amor en el noviazgo, amor en el trabajo, amor en las tareas, amor en la escuela, amor en todo. Entonces, si te enamoras, nunca lo vas a dejar. Entonces, yo creo que pues pueden ser esas dos cosas, ¿no? O sea, cumplir nuestro deber de cada instante y meter el amor en esas cosas que estemos haciendo. Muchísimas gracias, Edgar, por esas palabras. Y para todas las personas que nos están viendo, pues les invito a seguir a Edgar en su canal de YouTube. Solo ponen en YouTube Numerario de Barrio y pues ahí les va a salir una como van azul con el título de Numerario de Barrio y pues ahí lo van a ver a él definitivamente. Y también pues si quieren ser parte de esta evangelización, pues dejen su like también en este Facebook Live y les va a llegar una invitación también para que ustedes puedan suscribirse a este apostolado Mr. Kenny. También si quieren ser parte de la evangelización, pues basta con que den compartir a este contenido para que salga en su muro y más personas puedan ver esta entrevista que acabamos de hacer, que es una conversación que creo yo que vale la pena que pueda ser puesta ahí en el mundo. Overyela nos dice excelente y Olga María nos manda unos aplausos. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Iván Mauricio nos dice muchas gracias por este espacio, gracias Numerario de Barrio, cordial saludos desde Colombia, hasta pronto. Iván Mauricio Cedien. Así que muchas gracias de nuevo Edgar y para todos aquellos que estuvieron pendientes, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Espero.